Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa, segunda dosis, como todos los domingos, a las 20 horas. Aquellos que nos estén mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, sírvanse poner me gusta, suscribirse al canal, que es gratis, hacer los comentarios que quieran en el chat o en el perfil de comentarios, y los que puedan hacer donaciones, por favor, háganla. Recuerden que estamos haciendo como una recaudación con todos nuestros seguidores para que el año que viene podamos hacer un tercer programa semanal de Legítima Defensa, que ya tenemos medio decidido, pero que hay que financiar. Los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que deseen y, por supuesto, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece. Saludamos a todos los que nos miran por el canal UCL, el 195 de DirecTV, el canal 2 de Cablevisión, el canal 2 de Flow. Bueno, en la noche de hoy vamos a hacer un especial a fondo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. El próximo viernes se lanza el Congreso del Frente Amplio, congreso que va a definir el programa para la próxima campaña electoral, que ya inicia, y también el lanzamiento de las 4 candidaturas que el Frente tiene habilitadas para esta instancia. De todo eso y de lo que está sucediendo, de la coyuntura, de cómo cierra este año el Uruguay, vamos a hablar con el presidente del Frente Amplio. Vamos a la introducción y enseguida nos metemos en el programa a hablar con nuestro invitado. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Los que se vayan sumando, pongan me gusta, hagan los comentarios que quieran y suscríbanse al canal de YouTube o, o la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Bienvenido, Fernando Pereira. Qué gusto que nos puedas acompañar hoy acá. ¿Cómo te va? Un placer como siempre. Qué año intenso, Fernando, que has tenido como presidente del Frente Amplio. Todo el Uruguay ha tenido un año intenso, pero vos has recorrido mucho el país, se ha ido cerrando el Frente Te Escucha, se ha ido cerrando, va a culminar el próximo fin de semana, el proceso de elaboración programática, que incluyó el trabajo de la comisión de programa, la cantidad de técnicos que participaron de eso, pero a partir de julio ya también eso bajó por todos lados, a los sectores, a las bases, y se supone que este fin de semana ya habrá un programa consolidado. ¿Cómo cierra el Frente Amplio este año? Bueno, primero que construimos un plan político que iba a llevar aproximadamente 1 año y 8 meses, y terminado podemos decir que lo cumplimos. Es decir, nos comprometimos a hacer el Frente Amplio Te Escucha y visitamos 303 localidades, tuvimos 1.700 reuniones, hicimos el FA Escucha al Agro, que significaron otras cientos de reuniones, hicimos Diálogo por Uruguay, que fue de alguna manera la presentación en sociedad del proyecto de programa del Frente Amplio. Crecimos la cantidad de comités y estamos ya cerca de llegar a los 500 comités, y no hay duda de que el año próximo, cuando empiece el año electoral, va a haber 500 comités establecidos en los lugares territoriales donde no teníamos espacios militantes. Mejoramos la cantidad de militantes en el Frente Amplio. Vamos a generar el mayor congreso del último tiempo, con más de 2.000 delegados al Congreso del Frente Amplio. Construimos un software, modernizamos la parte tecnológica del Frente Amplio, que nos permite a los comités, a las coordinadoras, a las departamentales y al FA Central tener una operativa mucho más rápido. Y sobre todo hemos construido un espacio donde el programa estuvo 5 meses a discusión de las bases del Frente Amplio. Y hemos recibido más de 2.200 propuestas de modificaciones, de agregados, que van a enriquecer el programa, que fue construido, como tú decías, por más de 1.000 frentamplistas, intelectuales, académicos, científicos, gente de la cultura, del deporte, militantes del Frente Amplio, de las bases, de los sectores. Realmente fue un programa construido entre cientos, discutido entre miles, y va a ser aprobado por 2.000 delegados de base de todo el país, ¿no? ¿Cómo está previsto que se desarrolle el Congreso? El viernes que viene, este viernes 8, sería el lanzamiento, donde está previsto un homenaje
a Tabaré, me imagino que también habrá homenajes a Danilo Astori, no sé, ¿cómo está previsto? Sí, está previsto un homenaje a Tabaré, sin duda a Danilo y Arana, y sin duda Mariano, van a estar claro, presentes Daisy Tourné y Bone Pasada. Fue un año duro para el Frente Amplio, fue un tiempo duro para el Frente Amplio en términos de pérdidas tan importantes, tan valiosas, tan trascendentes, pero al mismo tiempo el Congreso se llama Tabaré Vázquez. Hace mucho tiempo que estamos preparando este homenaje, al mismo van a concurrir mucha gente que participó del gobierno con Tabaré y particularmente quien fue su vicepresidente Rodolfo Nin Noboa. Entonces hay una parte que sí es emocional, sí es de fuerte contenido frente amplista, de fuerte compromiso con lo que el Frente Amplio hizo en su gobierno. Va a haber un informe de la presidencia del Frente Amplio al Congreso, que tendrá algunas aristas del programa, pero también que tendrá iniciativas políticas para el próximo semestre. Luego el sábado van a funcionar las comisiones de trabajo, que son 10 en total. Es el programa establecido en 10 comisiones. Desde mañana las presidencias y las comisiones empiezan a funcionar para construir un marco de discusión que permita que en un día se aprueben los materiales y el día domingo plenaria, donde se va a aprobar el contenido del programa y se van a ratificar los 4 candidatos a presidente que fueron proclamados en el plenario de Maldonado, y eso en sí mismo es un gran valor, porque vamos a tener un programa, los candidatos para llevarlo adelante y una fuerza política mucho más potente, tanto en lo organizacional como en la intención de voto, y eso, quieras que no, te da mejores posibilidades de arranque. Una cosa es arrancar una campaña electoral como nos pasó en 2018 con una intención de votos de 30%, otra cosa es iniciar una campaña electoral con un piso de votos de 40, 41, 43, 44, dependiendo de la encuestadora. Sin duda es una diferencia enorme que nos coloca en condiciones de ganar la elección y en condiciones incluso de batallar para ganar la mayoría parlamentaria, que sería muy importante para el Frente Amplio. Fernando, yo he entrevistado a la comisión de programa entera, prácticamente la entrevisté, por lo menos a los que la han liderado, Ricardo Errich, Álvaro García, la vicepresidenta Vero Piñeiro del Frente Amplio, y más o menos he conversado con los líderes sectoriales y encontré siempre como impresionante, no siempre sucede así, como un gran acuerdo en los ejes que están planteados, en el modelo de programa, que es un modelo un poco distinto a como venían siendo. Pero en estas 2.000, 2.200 propuestas que han recibido o comentarios para las relatorías, me imagino, de las diferentes comisiones, ¿has identificado o han identificado en la elección del Frente Amplio algunos puntos que podrían ser más tensos, más polémicos o donde se suscita más complejidad? Y es donde hay que trabajar en las comisiones, ¿no? Por supuesto hay propuestas que pueden ser muy válidas, pero que no recogen consensos. Hay que ver cuáles son las que sí los recogen y aprobarlas, pero siempre hay. El tema es cómo se maneja la unidad en la diversidad, cómo efectivamente el Frente Amplio es capaz de, a partir de un gran material de precongreso, porque en verdad estamos ante un gran material de precongreso, construye un programa de la fuerza política. Y eso va a tener agregado, porque hay muchas cosas que agregan valor a la construcción programática, hay otros que serán nudos que hay que desatar. Yo lo veo con mucho positivismo cómo se viene trabajando y la enorme posibilidad que tienen las comisiones de llegar a la plenaria con informes acordados. Fernando, a partir del domingo, cuando se apruebe el programa y queden, formalizadas las candidaturas, que ya el Plenario Nacional las ha aceptado, pero bueno, falta esta instancia, las 4 candidaturas, cabe esperar que comience el proceso de elección interna, un proceso donde las diferentes candidaturas del Frente Amplio van a competir, de algún modo, por a ver cuál es la que finalmente la sociedad Frente Amplista elige para encabezar la batalla más difícil, que es la electoral de octubre. ¿Cuál va a ser el papel de la presidencia del Frente Amplio, de la dirección del Frente Amplio en ese proceso de la interna? Porque obviamente no pueden, digamos, respaldar a ninguno explícitamente, sino a todo el colectivo. Pero ¿cuál va a ser el papel? Bueno, nuestro candidato es el Frente Amplio, ¿no? Y si nuestro candidato es el Frente Amplio, el papel que tiene que jugar el Frente Amplio es que se dé la elección más grande posible dentro del Frente Amplio. Eso es que el Frente Amplio mejore su votación de la elección anterior. Eso es que nuestras estructuras de base
y de dirección trabajen para la elección interna con la misma intensidad que lo van a hacer para la elección nacional. En algunos casos apoyando candidatos o candidatas, en otros casos apoyando la estructura del Frente Amplio para que efectivamente la participación sea masiva. Es decir, si hay un papel clave en esa elección interna, es lograr un piso en la elección interna que luego nos permita llegar a octubre en mejores condiciones que las que llegamos en 2014 y en 2019. Ya en 2014 habíamos hecho una interna relativamente negativa. Luego se pudo mejorar la performance en octubre y ganar la mayoría parlamentaria, por muy poco, pero se logró. Y en 2019, aunque fuimos la primera fuerza en la elección de octubre, nos tocó perder contra el bloque de derecha que se conformó. Con lo cual nuestra elección tiene que ser lo suficientemente buena en la interna como para que en octubre logremos conformar un bloque mayoritario, es decir, una bancada parlamentaria que contemple la mitad de los diputados y senadores. ¿Eso es posible? Es posible. Está dentro de las posibilidades hoy, está dentro de las posibilidades. Las encuestadoras dicen que cuando el Frente ganó, las encuestas se parecían mucho a las que hoy se están presentando. Pero yo nunca vi a un partido ganar con una encuesta. Siempre que vi ganar una elección, la vi ganar cuando se contaron los votos, se abrieron las urnas y habían más votos del Frente Amplio que del resto de los partidos. Con lo cual hay que ir a una gran elección interna y ahí va a estar el papel del comando electoral del Frente Amplio, en tratar de que su estructura de base promueva y facilite una gran elección interna. Igual la elección interna nunca ha sido un reflejo como lineal No. de lo que después sucede en la elección nacional. El Frente ha encabezado las últimas 4 elecciones nacionales en la primera vuelta siempre ha salido primero y sin embargo la elección interna no ha sido así. En general el Partido Nacional ha tenido como más votos. Según recuerdo, aunque hubo alguna elección interna de 450, 490.000 votos, creo que la primera ahora. Ahí fue la fuerza más votada. ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Tenés como un número así? ¿Te No, planteás pero una zanahoria? Decir, quiero llegar a, no sé, 600.000, quiero llegar a... No, pero nos gustaría mejorar la performance 2019, no colocarnos un objetivo numérico, porque eso en general después eso genera frustraciones o... No hacer la zafra de los 10 millones, diría. Claro, pero sí construir la idea de que la elección interna no es para el Frente Amplio un trámite. Porque te parece clave, vos decís, Para la elección mí, interna para va, mí, va a para ser quienes un, nos un asesoran, impulso. Para mí y para quienes nos asesoran, subestimamos demasiado el papel que tiene la elección interna luego en la elección de octubre. Y a pesar de que eso se puede revertir entre la elección interna y la de octubre, no hay por qué dar esa cuestión tan importante como si fuera un trámite, porque no lo es. A la elección interna no hay que mirarla como si fuéramos turistas. Tenemos que trabajar para que efectivamente el Frente Amplio tenga una gran votación y eso le permita en octubre ganar la elección. Esta elección interna tiene, por lo menos visto como un análisis, como si fuéramos politólogos, tiene muchos atractivos. Parece una elección interna competitiva, al menos hay candidatos muy fuertes, no es que esté resuelta de antemano, que uno podría decir que eso desmotiva al votante, y además se da en un contexto donde puede ser una señal o un mensaje que la población frente amplista le quiera dar al gobierno, ¿no? Porque Totalmente. en última instancia eso también influye. Nosotros estamos saliendo de una orfandad. Nuestros principales líderes históricos ya no están. Si pensamos que Tabaré Vázquez, Danilo, Mariano ya no están, estamos ante un problema de renovación de liderazgos. Y esa renovación de liderazgos se está haciendo en el medio de querer ganar el gobierno nacional apenas 5 años después de perderlo. Lo que no es tan sencillo de hacer en ninguna parte del mundo. Con lo cual representa este desafío un desafío muy interesante, que es la renovación de liderazgo, la renovación de nuestras candidaturas, un Frente Amplio que se vuelve a potenciar en su estructura de base y en el interior, y en perspectiva una elección interna con candidatos muy potentes. Es decir, lo que mejor podría pensar que le podría pasar al Frente Amplio es que tuviera 40% de intención de voto o más, que tuviera un programa tan potente como el que tiene y que además tenga candidaturas de la potencia que tiene el Frente Amplio. El mejor escenario que nos imaginábamos para empezar la elección interna, hoy lo tiene el Frente Amplio. ¿Somos capaces de aprovecharlo? Depende de qué importancia le demos a este proceso. Si le damos la importancia debida y nuestro candidato es el Frente Amplio, entonces probablemente la elección interna pase a ser un hito para la victoria popular de octubre que está al alcance de la mano.
es un hecho que está al alcance de la mano. Por muchos aciertos del Frente Amplio, por mucho trabajo colectivo del Frente Amplio, y también porque hay un gobierno que desató las peores políticas en el Uruguay. Entonces, está claro que la gente que le cuesta desprenderse de una decisión, de a poco lo va haciendo. Cuando alguien vota a un partido para que le cambie la vida y deja de votar a otro, le cuesta volver atrás. Pero han hecho tanto desastre, tanto disparate y tanto dislate, que me parece que la gente empezó a reconsiderar su voto, y eso se ve en las encuestadoras, pero también se ve en el estado de ánimo de la gente, que dice, bueno, por fin hay que cambiar el gobierno y el Frente Amplio tiene que estar a la altura. La diferencia que hay entre Uruguay y otros países de América Latina, que en Uruguay hay una alternativa a la derecha y es clara, y es unida, y tiene una unidad, y funciona dentro de la pluralidad, y ha sido capaz de resistir el embate de la derecha, que ha sido cruel, ¿no? Uno mira los ataques que la derecha hace a los principales dirigentes del Frente Amplio y es cruel. No tienen límite. Y aún así, la izquierda se ha parado en la razonabilidad de querer construir un gobierno democrático popular que cambie la calidad de vida de la gente, pero sin dejar de atreverse a decir. Es decir, nosotros dijimos, hay una crisis política, hay una crisis de gobierno, pero vamos a cuidar la institucionalidad y somos conscientes que hemos recibido críticas. Pero también somos conscientes que estamos disputando un modelo de vida. Y el modelo de vida que el progresismo invita a construir es ganarle con votos a la derecha y construir el programa que el Frente Amplio acaba de votar. Pero sin dejar de decir, nosotros no podemos dejar de decir que durante 4 años quienes nos piden explicaciones sobre seguridad social congelaron las jubilaciones mínimas, las mínimas. El de 17.000 pesos tiene congelada la jubilación mínima desde que empezó el gobierno. No podemos dejar de decir que 45 jornales de los trabajadores fueron perdidos durante los primeros 3 años y que eso fue una transferencia de derecho de los trabajadores a otros sectores de la sociedad. No podemos dejar de decir que se limitaron libertades. No podemos dejar de decir que en educación hicieron una campaña de marketing, pero no una transformación educativa. Y a la pregunta de la calle, si vamos a reformar la seguridad social cuando lleguemos al gobierno, se ve que no estaba leyendo los diarios, la vamos a transformar. Lo que no teníamos tan claro, que él tenía ya resuelto en su cabeza que quien va a gobernar es el Frente Amplio. Porque si nos pregunta qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, es obvio que piensa que es que quienes vamos a llegar al gobierno somos nosotros, ¿no? Fernando, vos sos un viejo militante ya, sos joven, pero sos un maduro. Pero a mí hay cosas que me parecen impresionantes, por eso te la tiro arriba de la mesa. ¿Cómo está supongamos que uno es un analista sueco que llega al Uruguay, ¿no? Y mira y dice, bueno, acá tenés una fuerza política que viene en las últimas 4 elecciones saliendo primero, que tiene mayor intención de voto, las encuestas le dan además con mayor intención de voto que a todo el resto de la coalición junta, y te presenta 4 candidaturas donde tenés una persona que es intendente de Montevideo, que fue ministra, que fue directora de Antel, que tiene una experiencia de gestión tremenda y además es una académica de fuste en su área. Tiene a una persona que fue 2 veces intendente de Canelones, un departamento que sintetiza un poco el uruguayo, siempre se ha creído así, que además es profesor de secundaria, que ha tenido experiencia de militancia. El intendente de Salto, todos con alta valoración. El que no ha sido intendente ha sido legislador, ha sido ministro de Economía, presidente del Banco Central. Enorme experiencia de gestión y de los partidos tradicionales, en este caso los partidos que conforman la coalición. A mí me impresiona. Los candidatos que tienen, las candidaturas que presentan, no tienen experiencia de gestión, ninguno. Ni siquiera experiencia parlamentaria. Es un caso muy curioso el del Partido Nacional, que es el primer competidor en este caso. No hay ni siquiera experiencia parlamentaria. Es como rara la presentación, si uno lo mira así, ¿no? Después sabemos que todos, que la política no es estrictamente eso. Pero eso yo supongo que impacta en la ciudadanía. No sé, a currículum te estoy hablando, más que a convicciones. Sí, yo creo que los mejores candidatos realmente los tiene el Frente Amplio, pero además de los mejores candidatos, los mejores elencos de gobierno. Este gobierno, si algo demostró, es que tenía elencos con debilidad. Hoy yo escuchaba a Santiago González de mañana en Desayunos Informales, ayer, decir que en seguridad habían mejorado todos los índices y no queda un solo miembro del ministerio. No quedó ninguno. No quedó el ministro, no quedó el subsecretario, no quedó él,
de convivencia, no quedó el director general de Secretaría, Y no los quedó man- la y la cúpula mitad de los mandos policial, policiales, ¿no? marcharon la mitad o más de los mandos policiales. Un desastre, un caos. Cualquiera diría que es un caos y alguien puede decir que esa gestión fue exitosa. Entonces también tenemos que competir contra la posverdad, ¿no? Contra la construcción de un relato que hace ver cosas que no son ciertas. Yo vengo de girar todo el país. Nadie me puede contar, en todos los hospitales y policlínicas que hemos visitado, faltan medicamentos o para la presión, o para la diabetes, o para la depresión. Y uno lo escucha al presidente de ACE, a Cipriani, decir que no falta. Entonces, digamos, eso es posverdad. ¿Cómo impacta? Le sellan, ahora le sellan atrás de la receta de medicamento no existente. Es decir, es grande el lío, ¿no? Para vos sellar una cosa. Y tienen varios sellos, las recetas me las mostraron. Y después uno mira la gestión de relaciones exteriores y no es mala suerte. Es que no han tenido política exterior. Los sensatos estudiosos de la política exterior, independientemente que pertenezcan o no al Frente Amplio, dicen, ha sido un gobierno sin política exterior. Uno mira la política que nos prometieron achicar el déficit, y como dice Mario Vergara, solo un año del gobierno del Frente Amplio, el déficit fue mayor que el déficit del gobierno actual. Solo un año. O sea, 14 años el déficit fiscal fue menor en los gobiernos del Frente Amplio. Si pensamos que estos resultados en términos de la vida de la gente es que le congelaron las esperanzas de vida a la gente, la estancaron. La gente no piensa en progresar porque la estancaron. Le estancaron el salario, los puestos de trabajo que construyen son de baja calidad. Bueno, claro que las expectativas que tienen nuestros jóvenes son bajas. ¿Y cómo van a ser altas si las expectativas que les promueve el gobierno son bajas? Y luego a la hora de mostrar transparencia, no me daría el programa entero para decir los desastres que han hecho. No, pero vamos a hablar de eso también. Yo Entonces, te quiero decir, que porque estoy seguro de esto, que además el año ese donde el déficit fiscal fue superior, está muy asociado con darle solución al problema de los cincuentones. obvio. Y no sabemos si esta reforma, bueno, sabemos, sí, que esta reforma jubilatoria probablemente también dentro de unos cuantos años genere este tipo de problemas. Sí, probablemente. Y que después lo va a tener que resolver es que esté gobernando en ese momento y seguramente sean problemas difíciles de resolver, difíciles de abordar y muy costosos, ¿no? Y muy costosos. Así que tampoco es justo, claro, lo que pasa es que a veces la memoria es corta. ¿Te preocupa el impacto que puede tener en el año electoral los 15 millones de dólares que ya le ha dado el gobierno a los canales, a los principales canales, más ahora en la ley de financiamiento la intención de que se compense a los canales para no haber publicidad, en el caso de que hubiese publicidad gratuita? Bueno, hay avances en la ley de financiamiento de los partidos. Uno de ellos es que el minuto de televisión va a valer lo mismo para todos los partidos. Y eso hay que controlar que se cumpla, ¿no? Eso no pasó la vez pasada. No pasó, claramente no pasó. Nosotros lo hablamos con varios dueños de medios y queríamos que se documentara el valor minuto de cada momento horario, ¿no? Y negociar directamente con los canales para que no pudiera haber interferencia sobre los precios. Esta ley te favorece en esto. Va a haber minutos gratuitos, bueno, está en discusión si esto hay que compensarlo o no. Me parece que nosotros no podemos quedarnos solo en creer que una elección la vamos a ganar en una campaña electoral por minutos de televisión, porque ellos siempre van a tener más, porque siempre tuvieron más. Porque son más poderosos, porque tienen efectivamente influencia en los sectores poderosos de la ciudad. Pero nosotros tenemos una herramienta, que es el mano a mano, que es el puerta a puerta, que es el feria a feria, que es el decenas de miles de militantes hablando con sus familias, con sus amigos. Nosotros tenemos que sustituir, no participar en la campaña de medios, que por supuesto lo vamos a hacer, pero tenemos que saber que la gran pero campaña... no subestimen lo que hacen el gota a gota, para nada, ¿no? Para nada. Porque va construyendo cultura eso también. Para ¿no? nada. Lo que digo es que no podemos quedarnos solo sometidos a creer que la única campaña posible mediática es la campaña de los grandes medios. Ya hay otras alternativas. Esta es espectacular. Esta sin duda es muy buena, pero hay otras y hay que medirlas todas y hay que utilizarlas todas. Porque con estos mismos medios, con estos mismos apoyos económicos que han recibido los medios, con toda la campaña en contra que han hecho con la presidencia del Frente Amplio, contra la Intendencia de Montevideo, contra la Intendencia de Canelones,
contra el intendente de Salto, contra Mario y contra muchísimos Frente Amplistas. El Frente Amplio sigue teniendo a Mario 42 incluso lo espiaron, ¿no? o 43, por eso te digo, 42 o 43% de intención de voto. Y eso solo se puede explicar por el trabajo territorial, por el mano a mano, por el boca a boca, por el pueblo a pueblo, porque fuimos capaces de ir a cada departamento del interior entre 4 y 6 veces. Una última antes de cerrar este bloque. ¿Tenés alguna expectativa o anhelo con respecto al desempeño en la elección interna en el interior del país? Sí. Yo estoy convencido que el Frente Amplio está mucho mejor. Mucho mejor. ¿En tus recorridas hoy, bueno, terminamos en Bella Unión la última gira del año, realmente con muchísima gente, visitando organizaciones, visitando a los peludos, visitando a los plantadores, visitando distintas organizaciones de la sociedad. Conversamos muchísimo y esa gente está entusiasmada en que el Frente Amplio vuelva a gobernar, porque está claro que también está viendo lo que le está pasando en carne propia, está viendo que se estancó, o está viendo que bajó su calidad de vida, o está viendo que le generaron menos condiciones a quienes plantan azúcar a partir del cambio de la variedad y de convenios que no han sido lo suficientemente satisfactorios. Entonces esperan una llegada del Frente Amplio, pero cualquiera de los departamentos hoy está en condiciones de hacer una mejor elección interna que la que hizo en 2019. Cualquiera de los departamentos está en mejores condiciones que cuando asumimos la presidencia del Frente Amplio, eso lo aseguro. Y hay lugares donde claramente nosotros vamos a pelear la intendencia departamental y en muchos las vamos a ganar. Hay muchos municipios que vamos a recuperar y otros que vamos a ganar. Y esto nos tiene que llenar de optimismo, porque no es una sola elección. Es una elección interna, una elección nacional. Puede haber una segunda vuelta, elección departamental y elección de municipios. Y a todas les tenemos que dar el mismo nivel de importancia. De forma tal de que si las encuestas hoy dan por primera vez luego de 8 años que el Frente Amplio es la primera fuerza en el interior del país, es porque efectivamente el Frente Amplio ha mejorado su performance en casi todo el país. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE.
La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. Aute Pit CNT. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan, los que se están sumando. Bueno, estamos en una entrevista a fondo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Te pido que pongas me gusta, que te suscribas al canal, hacé los comentarios que quieras, y los que están en YouTube sobre todo pueden hacer donaciones. Y además se pueden hacer socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas. Los que no son todavía socios van a la página web y ahí tiene una pestañita que te permite asociarte. Tiene diferentes planes con precios módicos, de acuerdo, que espero que se ajusten a tus posibilidades, pero si no también tiene la opción de elegir vos el monto con el cual querés contribuir. Así que ahí ya como que no hay tantas excusas. De todas maneras, yo sé que hay mucha gente que la está pasando mal y si estás ahí y no podés, está todo bien igual. Fernando, vamos a hablar un poco también de la coyuntura, de cómo está cerrando el gobierno este año. La semana pasada nos encontramos con una entrevista que, bueno, fue la entrevista más comentada del fin de semana pasado, que le hizo la periodista Patricia Martín del programa Santo y Seña en Canal 4 a el narco más buscado, digamos, Sebastián Marcet, en algún lugar del mundo. Creemos que en el Paraguay, por lo menos eso fue lo que hizo, lo que dijo la periodista. ¿Te merece alguna reflexión lo que viste en esa entrevista? Más allá del trabajo periodístico, yo respeto lo que hagan los periodistas, pero ¿te merece alguna reflexión? Que era una nota de interés, no hay duda. Cualquier periodista que pudiera entrevistar a Marcet, yo creo que hubiera ido. Luego, sobre el trabajo, yo no me meto porque supongo que debe haber 1000 formas de entender lo que es una entrevista. De lo que vi de la entrevista, que es la primera parte, no me dejó nada. Nada, absolutamente nada. Parto de la base que él quiere dar alguna señal hacia algún lugar que la tendrá que dar más clara, porque algunos la entendieron mal. Digamos, Marcet no está negociando con el presidente. Una entrega no se negocia con el presidente. O sea, decir un gobierno que no va a negociar, no va a negociar. Un gobierno no puede negociar con un narco, ni no puede negociar. El problema es si había posibilidades de gestionar una llegada a Uruguay sin que eso supusiera una entrega por extradición a Paraguay. Y la Fiscalía ha sido claro en que no. El caso Marcet ha dado que hablar por Marcet, pero debe haber muchos Marcet, pero sobre todo por el trato que Marcet recibió en el Uruguay, injustificado. ¿Pero no te sorprendió como a Yamandú Orsi? Porque yo escuché al intendente de Canelones decir, me sorprendió que tuviese un 100% de coincidencia con el discurso del gobierno. A mí también me sorprendió. No, a mí también. Me pareció llamativo eso. Lo que no le doy demasiado valor. Entiendo que los demás lo den y entiendo que puede tenerlo. Lo que digo es que no generemos la idea de que estamos ante una persona cuyas las cosas que dice hay que creer, ¿no? Porque son personas que han mentido a lo largo de la vida. Coimié para conseguir el pasaporte. Claro, ¿quién va a decir, mire, yo ofrecí tantos miles? Nadie lo diría en su sano juicio, salvo que quisiera quemar a algún gobernante que en principio no lo quiere hacer, o no tiene con qué, o no importa. Pero lo cierto es que quiso dar una versión de que se había hecho un trámite común, y no fue un trámite común.
No caen 4 ministros por un trámite común. 2 subsecretarios, 2 ministros, un asesor, el principal asesor de la calle. No cae gente en todas partes porque han cometido acciones ilegítimas para no solo el otorgamiento del pasaporte, que eso se está investigando, sino luego para mentirle al Parlamento, para romper un expediente, para pedirle a una subsecretaria que pierda el teléfono, y vaya a saber cuántas cosas más tiene Carolina H. Eso nadie lo sabe, pero es de suponer que tiene más información, y si la tiene la brindará en algún momento. Lo cierto es que quedó en evidencia que a partir de que la justicia le exigió al gobierno entregar los chats entre Maciel y H, cometieron cualquier cantidad de cosas ilegítimas. Y pueden llegar a ser cuestiones penalizables, ilegales, además de ilegítimas, ilegales. Es evidente que romper un expediente en el Uruguay es una falta grave. Es evidente que es así. O un delito. Un expediente público, es un delito, ¿no? Todos escuchamos que le sugería Bustillo a H que perdiera el celular. Sí, pero lo de la reunión del piso 11 es un delito. La reunión en el piso 11 es un delito. El borrar los chats adelante del asesor del presidente es algo ilegal porque la justicia les había mandado a entregarlo. Obviamente que la confianza que había entre ellos era mínima porque los dos protocolizaron los WhatsApp, no solo H. Maciel también mostró los WhatsApp protocolizados. Es decir, los dos tuvieron la protección de hacer un trámite notarial para garantizarse que esos chats los tenían. Es decir, que la confianza dentro del gobierno, menos 10, ¿no? Pero estamos ante un hecho muy grave, que el presidente no lo explica. Hasta ahora nadie nos ha explicado por qué no se le hizo caso a quienes teníamos en Emiratos Árabes, a Pardo, en el sentido de que lo mejor era esperar a que saliera de la cárcel Marcet para luego generar el pasaporte. Hasta ahora nadie ha explicado eso. Hasta ahora nadie ha explicado por qué a partir de trámites de un abogado se le termina dando en tiempo récord un pasaporte a un narcotraficante que ya sabían que era peligroso y pesado y que sería terrible que estuviera libre, y está libre por estas acciones del gobierno. Hasta ahora no se ha explicado cómo es que alguien que es asesor del presidente, que no tiene un cargo de jerarquía, da una orden ilegal e ilegítima que es romper un expediente, y de eso se tiene que hacer cargo una sola persona, el presidente de la calle. Y hasta ahora el presidente de la calle no ha explicado. Y no va a salir de este problema sin explicar. Tiene un problema grave, que es que cometieron faltas. Algunas consideran que serán ilegítimas, otras consideran ilegales. Lo que no hay dudas es que hay faltas graves, excesivamente el graves. Alejandro Machado, a partir de la declaración de la doctora H, separó sé que tiene sospechosa de apariencia delictiva. Y en una instancia que después de la feria judicial se espera que el propio presidente va a estar citado a declarar, no más allá de cuáles son, en qué carácter. Pero no va a tener, por lo menos por la información que tenemos nosotros, que brindó la periodista Georgina Mayo, es una causa donde va a tener que declarar, ¿no? Y todos van a tener que declarar, y todos tendrán cosas para decir, y la Fiscalía tendrá que laudar si hubo delito o no hubo delito. Lo que no hay duda es que hubo un conjunto de desprolijidades, porque yo no puedo laudar si hay delito. En el Uruguay lauda la justicia. Como la constitucionalidad no la lauda un presidente, ni un... Cada tanto en el Uruguay sentimos que alguien dice eso es inconstitucional. Eso no lo lauda nadie así. Se lauda en la Suprema Corte de Justicia. Si es un delito o no, lo va a laudar la Fiscalía. Lo que no hay duda que hicieron un desastre político. Desastre. Y eso sí necesita una explicación del presidente, más allá de la justicia. Hablando, porque tuvimos el caso Astesiano, lo conocemos muy bien, y la peripecia de la fiscal del caso es muy llamativo. Es muy llamativo. Y ahora, en esta semana, se integró formalmente la ex fiscal Gabriela Fossati al sector Sumar de Laura Raffo. Es muy llamativo porque un periodista que trabaja en este medio recibió un WhatsApp en el que le decía que el gobierno, el poder,
le había trabado la investigación, que no se podía hacer nada, prácticamente nada, y luego se suma a las filas del partido que no le permitía hacer prácticamente nada en esta investigación. Y en el curso, cuando nosotros efectivamente hicimos público eso, al principio no lo hicimos público, yo lo he explicado varias veces, pero siempre es bueno explicarlo. Al principio nosotros teníamos la dirección de Caras y Caretas, teníamos la duda de si estábamos ante una persona presionada o si no, o si era otra cosa. Pero para dejar actuar a la justicia, eso no sé. Cuando lo hicimos público es cuando ya ella hizo una serie de demandas de difamación que incluyó a vos, al periodista Carlos Peláez, al director de Caras y Caretas Alberto Grillo, o sea, empezó a denunciar a todos, como si estuviésemos mintiendo. Yo hasta ahora, todas fueron archivadas, la tuya también, mucho ¿no? tiempo que se archivó esa causa, hasta ahora no entiendo por qué me denunció. Digamos, yo tengo la denuncia, tengo el fallo, hasta ahora no entiendo el por qué. Y cuando ella Porque dice que yo se pasó no la conozco, dice que generó odios a ella, entonces tiene que haber alguna frase de odio. Busqué, incluso te pedí una grabación de legítima defensa, no encontré. Le pregunté a otros periodistas si lo habían encontrado, no encontraron. La Fiscalía obviamente archivó el caso, tanto el mío como el de Peláez y el de Grille. Pero lo absurdo es que luego de hacer estas cosas que desde mi punto de vista fueron marketineras más que prácticas, se va al partido que dice ella eran quienes les impedían ¿Te generan más dudas sobre su actuación en esta causa? No, me generan las mismas dudas. Me genera la idea de que el poder es el poder y el poder genera presiones. Que no y se la llegó generó en los y lo generó en medios de comunicación. Todos sabemos que a un diario le pidieron publicar una noticia en un... Pero no es lo mismo igual, ¿no? No es lo mismo, pero el poder ejerce presión. Y sobre la Fiscalía todos los días vemos la presión que existe. Cada 2 o 3 días le meten el triunvirato, cada 2 o 3 días dice que se van a reunir con el fiscal, que tienen una ley para cambiar el sistema de fiscalía, que los fiscales son unas tortugas y adjetivos de ese tipo. ¿Con qué fin? ¿Deslegitimar al ámbito judicial? ¿Y ahora te parece que esta serie de casos y estas actuaciones... Jorge Díaz, ¿cuánto que se fue? No, varios años. Y bueno, ¿siguen con Jorge Díaz? Imagínate lo obsesivos que pueden llegar a ser. Ahora, ¿te parece que esta serie de situaciones, bueno, lo de Marcelo, Astesiano, cómo se ha dañado la imagen del Uruguay en el exterior? Bueno, no hay duda, con cualquiera que hables, y si no está más dañada, es porque hay Frente Amplio. Si no está más golpeada, si no está más erosionada, es porque hay Frente Amplio. Porque hay movimiento sindical organizado, porque hay movimiento social organizado, que es capaz de garantizar niveles democráticos y niveles de protestas en la lógica uruguaya, a la forma del Uruguay. Si no, sería mucho peor. Nosotros hemos elegido un camino que por supuesto siempre es discutible, todos los caminos siempre son discutibles, pero hemos elegido el camino de ir por la vía de conquistar el gobierno a través de los votos, como lo hemos hecho siempre. Y eso supone ser cuidadoso con toda la institucionalidad. Y hemos llegado a decir toda la verdad, pero sin generar dudas sobre dónde está nuestro camino. Nuestro camino es democrático, es republicano, es garantista. Y critica todos estos actos. No esconde ninguna de las cuestiones que el gobierno ha hecho y las pone de manifiesto, pero con una lógica de accionar que es muy distinta a la que puede pasar en Brasil, como vimos la oposición ingresando al Palacio al Parlamento brasilero, o lo que pudimos ver con Trump en Estados Unidos, o otras oposiciones. Acá la oposición protesta, sí, hace grandes movilizaciones, sí, genera 180 actos, distribuye mucho material, genera condiciones, pero sabe que la clave es democrática y es ganarles el gobierno y sacarlos de este espanto, ¿no? Fernando, antes de que apareciera el caso Astesiano, o sea, el caso Marceto Astesiano, digamos, ese combo, de que empezara a correr la suspicacia o la sospecha sobre muchas acciones del gobierno, ya había habido pronunciamientos de organismos de derechos humanos internacionales, cuando la LUC, cuando
la suerte de intervención, en fin, la designación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando la persecución a los docentes en San José, que Reporteros Sin Fronteras, creo, y organismos internacionales de prensa diciendo, bueno, hay demasiada acción contra medios de comunicación o periodistas, lo que le llevó al propio Lacalle a tener que pasar un muy mal momento en la BBC de Londres, no acá en la esquina. Muchos pronunciamientos, ¿no? Eso también hace la imagen internacional. No, es un gobierno espantoso. Se quiso pelear con la Deutsche Welle, se peleó con organismos. Un gobierno espantoso para la imagen del país. Después se van a enojar con esto, como se enojan habitualmente. Pero si uno piensa que el Parlamento uruguayo resolvió que los ediles que habían entrado a dedo en Salto Grande tenían que dejar su lugar, que la actual Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tenía que dejar su lugar, y pasan meses y eso no sucede. Renuncian al edilato. Claro, pero ¿te das cuenta? Pasan meses y no se van de donde se tienen que ir, que es del trabajo a dedo que le dieron. Para ser ediles fueron electos. Ese trabajo a dedo que le dio al Bisu, el Parlamento por mayoría en un caso y por unanimidad en otro, decidió que lo sacaran. Y no lo sacan, y esto es joda acá o en cualquier parte del mundo. Y por suerte la palabra joda está legitimada por la RAE. Y luego el Ministerio de Turismo contratando publicidad para un país a donde la gente no podía entrar, donde los puristas no podían llegar, y denuncias de Pérez Banchero durísimas contra el exministro Cardoso, que hasta ahora no se han demostrado delitos, pero esas irregularidades lo llevaron al presidente a sacarlo. Si uno piensa que los ministros son fusibles, está de acuerdo que una actitud negativa de un ministro saque, pero cuando se te van casi todos los ministros no es un fusible, es un gran cortocircuito que ha generado una imagen negativa del Uruguay en otras partes del mundo. Bueno, comparadas con otras democracias en América Latina, sigue siendo muy potente, pero no, entre otras cosas, por lo que dije, porque hay Frente Amplio, porque hay movimientos sociales y sindicales muy potentes, porque hay una sociedad que resiste esos cambios que vos presentabas, uno de ellos, el de los docentes de San José. Decían, pero nosotros no los sancionamos. Pero es un criterio raro el que tienen, puede dejar a alguien 6 meses cobrando la mitad. Es bruta sanción. Luego se lo devolvieron. Pero el daño fue hecho. Y el temor fue instalado. Y sacaron al director del IABA y no han explicado. Y terminó el plazo, lo restituyeron, pero no al liceo. Y hasta ahora no lo han explicado. Pero armaron una comisión en el Parlamento para investigar las licencias de los docentes. Y después lo llevaron a la justicia penal. La persecución contra los docentes fue muy importante este periodo. Cruel. Vos venís del ámbito de la educación, Cruel. Fuiste presidente de la FUM durante mucho tiempo. Ha sido brava esa la persecución. Ha sido cruel. Cruel porque dejan a un trabajador con 6 meses de medio sueldo, eso es cruel, eso es crueldad. Porque no es que no se pueda investigar administrativamente sin tocarte el sueldo, claro que se puede. Aún separándote del cargo. ¿Cuándo es que te quitan el medio sueldo? Cuando creen que tu falta va a suponer que tengas que hacer un resarcimiento económico. Pero en ninguno de estos casos se suponía ese problema. Entonces, ¿por qué dejaron sin sueldo a la gente? ¿Qué los llevó a tener esa sensación de omnipotencia de que podían hacer cualquier cosa? Y claro que los docentes estaban parados de punta, los que votaron al Frente Amplio y los que no lo votaron, porque para hacer la transformación educativa no los consultaron, no atendieron a las ATD, no atendieron a profesoras y maestras, no atendieron a los sindicatos, ni que hablar a los partidos de la oposición. Entonces, si uno junta la cantidad de hechos complejos que el gobierno tiene, digamos, por un lado mostramos el gobierno estancado, por otro lado el gobierno poco transparente, lo lógico es que la gente quiera cambiar, y quiera cambiar en el sentido de darle una nueva oportunidad al Frente Amplio. Y tenemos que ser conscientes que van a venir decenas de miles de votos que son prestados, que confían en que el Frente Amplio haga un buen gobierno para ratificar el voto en una siguiente elección. Entonces tenemos mucho desafío arriba, que es, no basta solo con la frustración. La frustración es una parte de este problema que tiene el gobierno. Tenemos que ser capaces de ser una alternativa, generar esperanza en que si el Frente llega, le va a dar esperanza a la gente de cambiar su modo de vida, de mejorar su circunstancia material, cultural, las oportunidades para los jóvenes,
una transformación de la seguridad social que no caiga solo en la espalda de trabajadores y trabajadoras. Es decir, la gente está confiada en que el Frente Amplio puede cambiar. Y eso es lo que nos permite tener un país con relativa tranquilidad. En cualquier otro país del mundo, lo sabés vos mejor que yo, si hubieran sucedido todos estos actos de poca transparencia, estaríamos en un caos. ¿Para vos es un gobierno corrupto? Yo no me animaría a llamarlo así, ni nunca lo he llamado gobierno narco. Yo no sé de dónde sacó el presidente eso. Dice, si el Frente Amplio piensa que el gobierno es narco, debería denunciarlo. Pero, por ejemplo, Pero Pepe Mujica, que es una persona que fue presidente y que además tiene una imagen internacional impactante, que hubo hechos de corrupción, no hay duda. Dice, no creo que hayan penetrado los narcos, pero está ahí la cosa, hay riesgos. Bueno, Guarteche les dijo a los principales líderes de los partidos, antes de que yo entrara a la vida política, de que el riesgo era inminente. Y que es más. ¿Te preocupa ese tema? Claro, me recontra preocupa. Por eso cuando hicimos la conferencia de prensa insistimos en la ley de financiamiento de partidos políticos, una cosa que avanzó, que estaba congelada hace 4 años y que no participaba el Partido Nacional de la misma, empezó a participar cuando se construyeron la mayoría de los votos para aprobarse. Le planteamos fortalecer la JUTEP y darle herramientas para que efectivamente puedan investigar, que se genere el delito de enriquecimiento ilícito, digamos, generar norma que evite el lavado de activos, y eso supone un trabajo parlamentario profundo. Yo no sé si el gobierno lo va a hacer, en apariencia no tiene ninguna intención de fortalecer la JUTEP, ya vemos como hay senadores que no presentan sus declaraciones, colocan cuestiones en la justicia que aunque les son negadas, luego no colocan de nuevo su declaración, porque creen que el dinero puede más. Entonces, digamos, tiene que haber una JUTEP potente que controle la transparencia del sistema político, y si no, más tarde o más temprano, el narcotráfico va a entrar a la política. Y cuando entre, no vale quejarse. Porque tuvimos todas las alertas, la de Guarteche, los que luego sucedieron a Guarteche. Jorge Díaz dijo, el ex fiscal, en un tuit hace muy pocas horas, pocos días, te lo dejo como última pregunta para este bloque, porque en el último bloque hablemos de la otra política, de la política que siempre debió ser, ¿no? Que es discutir sobre otras variables y no sobre corrupción, transparencia, narco. Pero hay una cosa que dice Jorge Díaz, es que con 15 asesinados cada 100.000 habitantes, esos son los números, que Uruguay se transformó en uno de los países más violentos de la región. Sin duda. Lo que pasa es que ya no somos el Uruguay seguro, más allá de la discusión sobre la sensación de inseguridad o la inseguridad que muchas veces ha existido. Pero esos números ya son números bravos, ¿no? Duros. Y si nos fijamos el tipo de muertes, cuerpos descuartizados, calcinados, con intentos de desaparición. Eso habla de otra cosa. Tirados en el río. Esto habla de otra cosa. Entonces, digamos, yo no soy experto en el tema de seguridad, pero converso bastante con los expertos. Es un tema preocupante que debería tomarlo el sistema político como un tema de Estado de verdad. No citar el último año de la elección con 8 puntos para un financiamiento del BID, para ejecutar un programa del BID. No, igual fuimos, pero te digo, no es eso lo que precisa el Uruguay. Precisa tener una política a 20 años donde todos los partidos acordemos cuáles son las políticas sociales, culturales, compensatorias y de represión que se requieren para llegar a vivir otra vez en un país donde caminar sea seguro para todos y todas, ¿no? Y eso supone amplitud y generosidad de todos los partidos. Por momentos eso no se está viendo en el sistema político uruguayo. Más bien uno puede ver niveles de agresividad como vimos en el 40 aniversario del acto del obelisco. Que por suerte la mayoría fuimos al acto, la mayoría fuimos con buena disposición democrática, reafirmamos nuestros valores, reafirmamos nuestro compromiso con la convivencia democrática, pero hubo mensajes realmente desoladores. En el Uruguay no es que se violentó ningún plebiscito. En el Uruguay lo que pasó es que la Suprema Corte de Justicia declaró a la ley de caducidad que era inconstitucional y a partir de ahí la Fiscalía pudo empezar a actuar. Entonces, hay que recordar bien las cosas, si no suelen colocarnos la posverdad.
Y a partir de ahí hay gente que no quiso ir por otras cosas, le parece que juntarse con la izquierda puede causar sarpullidos o cosas parecidas, pero eso sería un detalle, una parte de la utilería. Pero de lo importante del mensaje es que la democracia en el Uruguay va a ser potente si hay partidos políticos potentes, si hay organizaciones sindicales potentes y no perseguidas, si hay organizaciones sociales en condiciones de militar activamente, si a las ONG no se lo ve como tercerizadoras de servicios, sino como ejecutoras de políticas públicas. Y eso requiere, más que tercerizar, asociarse con organizaciones que conocen el territorio y en donde tiene que haber más Estado. Y lo que ha hecho el Estado en los contextos críticos es menos Estado. Y cuando hay menos Estado, hay más problemas. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan, los que están poniendo like, los que están haciendo donaciones. Todavía faltan muchos likes, hay mucha más gente conectada que los likes que hay. Y es una pavada. Y nos sirve mucho para que después el algoritmo recomiende más el programa y más gente nos vea. Aunque nos ve mucha gente, por suerte. Seguimos con Fernando Pereira. Fernando, te anunciaba en el anterior bloque, pero es real. Quiero también hablar de política, de lo que yo considero que es la política, que no es siempre una discusión sobre la órbita casi penal, ¿no? Ese medio tremendo que se transforme en eso. Y hay cosas para hablar. En los últimos días, el ministro de Trabajo, por ejemplo, Pablo Mieres, señala, destaca el crecimiento del salario real en 1.2 y que se vuelve a estar a niveles de 2019, un poquito superior. No, perdón. 1.2% por encima de la medida de 2019 del mismo mes, ¿no? Y a mí me preocupa este tema porque quiero saber qué valoración tiene la izquierda sobre este tema, sobre el comportamiento de las variables económicas a lo largo de este periodo. Ya se está cerrando el periodo. Se anticipa que el año que viene, por lo menos eso dicen las consultoras, vamos a tener un año complicado en términos económicos. Pero está claro que un poco la campaña va a ir por ahí, decir, bueno, se recuperó los ingresos. ¿Cómo lo ves? Vamos a hacerlo sencillo. Si alguien te prometiera en campaña electoral que tu sueldo va a ser igual que cuando termine el gobierno, que no vas a tener ninguna mejora, que no vas a tener ninguna aspiración de superación. No compro, pero durante el periodo hubo una pandemia, tampoco es No, hubo una pandemia, pero no hubo un decrecimiento económico. Hubo una pandemia y hubo un decrecimiento en ese año en particular. Y hubo un crecimiento de 10%, que no acompañaron los salarios nunca. ¿Dónde quedó ese crecimiento? Es fácil saberlo. ¿Quién lo tiene? No son los trabajadores. Los trabajadores tuvieron que esperar 4 años para tener el mismo nivel salarial que en 2019. Pero en esos 4 años perdieron 45 jornales. Imagínate que le hubieran dicho a los trabajadores que en los primeros 4 años iban a tener que donar 1 mes y medio de trabajo, entero. Es mucho, ¿no? Es un montón. Es un montón. Bueno, eso fue lo que pasó en materia de trabajo. ¿Cómo Mieres lo explica? Es increíble. Pero lo cierto es que se puede explicar fácil. Media década perdida en materia salarial. Yo te digo, si lo pensás en jubilaciones, porque luego las jubilaciones acompañan el salario medio. Media década perdida para los jubilados. Si lo pensás en las jubilaciones y pensiones mínimas, donde el Frente Amplio les había colocado siempre un diferencial en julio para que esas pensiones fueran mejorando. Pensiones y jubilaciones mínimas congeladas. Entonces, lo podrá explicar como quiera Mieres, pero estamos en un gobierno que congeló a los trabajadores, que congeló a los jubilados y que les hizo perder media década. Nadie quiere vivir igual que media década atrás. En los gobiernos del Frente Amplio, los 15 años hubo aumento del salario real. Llegaron a recuperación, a aumentos salariales reales de 60%. Pero en el caso de maestras y profesoras, 100%. En el caso de policías, casi 2 veces y media. En el caso de trabajadora doméstica, más de 2 veces. Esos son cambios reales, con una visión redistributiva, porque mientras algunos sectores recuperaban 60%, otros recuperaban 100%. Crecían 100%, ganaban el doble de lo que ganaban en 2005. Estos son cambios reales. Lo que hubo ahora, un congelamiento brutal de poder de ingreso y una pérdida de 45 jornales. La gente donó 45 jornales que nadie se los va a devolver. Quería detenerte un poco en ese dato, porque parecerá una comparación, pero vos que fuiste presidente del PCNT me vas a entender bien. 45 jornales en 4 años son 11 jornales por año. Es como si hicieras 11 paros generales en un año. Un paro general por mes. Y acá haces un paro general, 3 paros generales en el año. Tal cual. Y la derecha te dice prácticamente que detuviste al país. Es tremendo en términos de brutal. Imagínate, vos sabés lo difícil que es llegar a los acuerdos para un paro general, incluso cuando las razones existen, porque los trabajadores te dicen, bueno, está, pero vamos viendo, porque a mí me descuentan, ¿no? Y yo estoy para luchar, pero tengo que sobrevivir también. Es brutal, ¿no? Es brutal. Imagínate que hubiese hecho 45 paros generales, uno por jornal perdido.
Es un golpe durísimo, es 45 días de paro, es así de claro. Y que luego te dicen, ahora empataste. ¿Y estos 45 días? Eso los perdiste. Ahora empataste. Yo me comprometía a que los salarios no cayeran, pero no te comprometiste a eso. No le dijiste a los trabajadores en campaña que al final iban a ganar lo mismo que al principio. Lo que les dijiste es que iban a vivir los mejores 5 años de su vida. ¿Y dónde están? Si cayeron tus salarios, si cayeron tus jubilaciones, si no accedes a medicamentos SENACE, si para encontrar un especialista pasas una vida en la medicina pública y a veces privada, si generaste las condiciones para que vivas con menor seguridad, si efectivamente la educación no ha dado ninguna señal de mejora y en los contextos desfavorables tiene enormes dificultades, como dicen los informes del INED, si efectivamente las 50.000 viviendas no las hiciste y las pocas que hiciste, muchas las diste a dedo y eso le costó el cargo a la ministra Irene Moreira. Si contrataste gente en Salto Grande a dedo porque creíste que era Papá Noel, de acuerdo a lo que dice Botana, y le refuerzan con 200 millones de pesos la partida de Salto Grande, pero no lo colocan para pagarle los salarios perdidos de los trabajadores de Casa Galicia. ¿Y cómo la gente esto no lo va a comprender? Si lo explicamos sencillamente y con lentitud al vecino de al lado. Fernando, a nuestro vecino, a nuestro tía, a nuestro pariente. Es que la gente va a votar en defensa propia, en legítima defensa. Porque es una legítima defensa votar contra una decisión de gobierno que pretendió y dijo, vamos a beneficiar los mayaoros, porque después va a venir el derrame, pero el derrame no llega. Y bueno, ¿por qué la gente no va a estar molesta, indignada? ¿Eso quiere decir que se pueda ver reflejada en otros hechos? No. Se va a ver reflejado en un hecho que el uruguayo usa con mucho criterio, que es el voto. Cuando nosotros nos perdieron la confianza, nos castigaron con el voto. Toda la sociedad no, pero lo suficientemente importante como para no haber podido reconquistar el cuarto gobierno. Y eso nos hizo aprender. Y yo creo que este gobierno debería tomar las mismas clases porque se ha distanciado la gente. El presidente está tremendamente desacoplado de su gobierno. La opinión que hay sobre el presidente presente, que va al territorio, que se presenta en un acto, que inaugura una obra, con el gobierno que está paralizado, sin acciones, hay un abismo, ¿no? Independientemente de la opinión que cada uno tenga del presidente. Entonces, hay un problema ahí. Bueno, pero hay un trabajo muy grande que ha hecho el presidente de la República, que no es indiscutible, incluso creo que ha sido bastante eficaz en, digamos, la publicidad de sí mismo, la parte de marketing. Pero el marketing no da de comer. No, es lo que te digo, cuando medís las políticas concretas del gobierno, son negativas. Y cuando las políticas son negativas, quedan distantes de las necesidades de la gente, quedan distantes de los dolores de la gente, quedan distantes de los peludos de Bella Unión, o quedan distantes de los pequeños y medianos productores cuando tuvieron la sequía, o quedan distantes a quienes nos faltó el agua y nos dicen que siempre nos dieron agua cuando nos daban agua salada. Y Delgado mira a la cámara y dice, acá nunca le dejamos faltar el agua. Pero ¿y cómo no me dejaron faltar el agua si yo no podía tomar esa agua? Tenía que comprar el bidón. Y el propio Mides ratificaba eso dándole bidones después de mucho tiempo, pero dándole bidones a los contextos desfavorables. Y la Intendencia empezó con esa política a partir de las policlínicas para las personas que tuvieran hipertensión u otras enfermedades. Entonces, digamos, es que tomaron decisiones erráticas desde todo punto de vista. No hicieron casupá por un capricho, por refundar. Y si no refundaron más, es porque buena parte de las políticas del Frente Amplio están defendidas por la propia sociedad. El Plan Ceibal, ¿quién lo va a tocar? El Hospital de Ojos, ¿quién lo va a tocar? La transformación energética, ¿quién la va a tocar? Pero hay cosas que las quisieron refundar. Perdón, no hicieron tampoco grandes obras. Acá hablamos mucho de Casupá y del Plan Neptuno. Tampoco eso está. Uno dice, no. Se va a terminar este periodo sin ninguna obra. No, es imaginario. Pues yo por lo menos me parece faltan 11 meses para las elecciones. Hacer una obra de ese tipo lleva, solo en los estudios ambientales te lleva más. No, ellos dicen, vamos a hacer el hospital de clínicas para que en el 2030 sea un hospital modelo en el bicentenario
jura de la Constitución, ¿no? Pero vos recordás. Pero colocaron 3 grandes millones obras. y medio. De los 100 que se precisan, colocaron 3.5%. El otro 96.5% lo va a tener que colocar el gobierno que viene. ¿Me explico? O sea, yo hago el anuncio, genero la idea de un hospital nuevo, pero solo coloco 3,5 puntos de lo que va a valer. Eso es increíble. Entonces, cuando me preguntan a mí, pero no encuentran nada bueno el gobierno, y mirá, el puente de Cebollatí, está bien que hayan hecho el hospital del Cerro, pero está claro que le faltan insumos, le falta personal, y cualquiera que va a hacer un edificio, lo primero que constata es qué personal precisa para que funcione adecuadamente. Y puede haber obras de infraestructura carretera que han mejorado. Pero vos necesitabas vasos comunicantes ¿qué con más? sectores que lo apoyaron al gobierno, porque el Frente perdió las elecciones y tiene que haber vasos. Esos sectores tienen... Pero no es solo individuos concretos, también sectores sociales. No, sectores sociales que tienen descontento, que confiaron en que este gobierno les iba a cambiar la calidad de vida, que confiaron en el discurso de los mejores 5 años de tu vida, que confiaron en el país de donde los combustibles y las tarifas iban a bajar, que confiaron en el país de las 50.000 viviendas y los 136 liceos modelos y las distintas promesas que los partidos de la coalición iban haciendo por separado. Y las promesas se cayeron. Es que no las van a cumplir. Cuando todavía Irene Moreira era ministra, decía que la promesa había sido una especie de ilusión. Pero la gente precisa viviendas, no ilusiones. Entonces, me da la impresión... El Frente está en condiciones, eso se lo pregunté a Ricardo Ehrlich y a Álvaro García, porque yo sé que el tema de vivienda está en una de las líneas de... Pero el tema ese fue un tema muy importante en la campaña y es evidente, más allá de cómo haya sido la trayectoria, yo conozco mucha gente, muchos compañeros que trabajaron durante la gestión del Frente Amplio, la gestión progresista en el tema de vivienda, gente muy seria, ¿no? y que hicieron un enorme trabajo, pero es evidente que el tema de los asentamientos es un tema real, ¿no? ¿El Frente está en condiciones de plantear un salto en calidad en este tema, soluciones, en el caso de que tenga bueno, en el caso de que la sociedad lo elija para gobernar? Sí, no hay que ponerlo como una solución inmediata. Hay que plantearse una solución de mediano y largo plazo y una de corto plazo. Y hay que plantearse objetivos por 5 años, ¿no? Y hay que generar que las condiciones no se den para que más gente vaya a asentamientos. Hay que generar condiciones de vida adecuadas para la población. El dolor más grande que nosotros tenemos es, y también haciendo marketing, nosotros sabemos hacerlo, pero elegimos no hacerlo. Y en vivienda realmente hicimos mucho. Y sin embargo la gente no lo ve. En términos de cooperativa de vivienda fue un periodo donde efectivamente hubo créditos y préstamos para viviendas como nunca. En materia de soluciones habitacionales como nunca. Encontramos el Banco Hipotecario fundido y generamos la Agencia Nacional de Vivienda y hay una nueva institucionalidad. En ese momento que asumimos el gobierno, el Banco Hipotecario no podía prestar, pero además no te podía devolver tus ahorros. O sea, lo encontramos fundido. Esto es lo que la gente tiene que recordar. El Banco República estaba fundido técnicamente. Si se hubiera llamado Banco de Crédito, Banco Comercial o Banco Montevideo, hubiera cerrado. Así encontramos al Uruguay. 40% de las personas pobres. 56% de los niños en condiciones de pobreza. Las escuelas deterioradas. La inversión educativa en universidad deficitaria. Los liceos hechos pedazos. No te lo voy a contar a vos. Y eso es lo que hubo que cambiar. ¿Se cambió? Se cambió. Uno puede ver hoy la SUTEC en Rivera, en Durazno, en Tacuarembó. Puede ver el CURE en varias partes del país. Hoy la canción de Pablo Estramín, si querés estudiar venite a la capital, no se puede cantar en buena parte del país. Y eso fue inversión educativa. En este gobierno recortaron el periodo de gobierno 150 millones de dólares. ¿Se acuerdan que decían que de las áreas sensibles como educación, vivienda y salud no iban a tocar? Tocaron las 3. Bajaron el gasto en medicamentos 37%. Hoy gastan lo mismo en medicamentos que gastaban en 2019, pero hay 120.000 usuarios más. Bueno, la gente esto lo ve,
No me precisa a mí la gente que le sellan la receta del medicamento no existente para saber que no cumplieron. Fernando, pero vos sos presidente del Frente Amplio, pero fuiste presidente del PIT-CNT y no hay un desdoblamiento, no es que vos te olvidaste. Y vos cuando eras presidente del PIT-CNT también dirigiste en su momento paros que durante el gobierno del Frente Amplio, conflictividad que hubo, claro. ¿No? Y los trabajadores tenían reclamos de cosas que, más allá de los avances, había insatisfacciones. ¿Sí? Yo te pregunto, el Frente en este país, ahora arranca la campaña electoral y dice, bueno, ¿qué cosas vamos a poder satisfacer? Porque tampoco sé si el programa puede ser, bueno, restaurar lo que rompieron, ¿no? También tiene que haber cosas nuevas. Tiene que haber cosas nuevas. Nos hemos comprometido con la pobreza infantil. Esto es... Y corregir errores también, ¿no? Muchos. Pero también cuando mirás los elencos de gobierno, no sé quién puede mostrar elencos más potentes de gobierno, porque hoy hablábamos de los candidatos. Pero luego pensás en el equipo económico del Frente Amplio y tenés 30, 40 economistas de 30, 40, 50 años hipercalificados, con posgrado, con maestrías, con doctorados, con experiencia en gestión. Mirás el equipo de salud o el equipo de políticas sociales, es decir, el Frente Amplio tiene con qué. Luego tiene prioridades. Colocó una prioridad la pobreza infantil. Y ahí es colocarse en los hogares donde viven niños. Porque los niños viven con adultos. Colocó una prioridad en jóvenes, porque hay 3 veces más desempleo en jóvenes que en la población en general. Colocó una prioridad en la transformación de la seguridad social y va a convocar un diálogo social si gana la elección el 2 de marzo de 2025. Colocó una prioridad en la generación de empleo, pero con el cuidado ambiental, con una transición ecológica justa. Y eso supuso incorporar en la agenda del Frente Amplio un tema que no lo habíamos priorizado. Colocó en las prioridades la cultura, porque no hay pública felicidad sin cultura. Y las culturas se construyen en los pueblos, pero también se construyen favoreciendo a los artistas locales, favoreciendo el arte, viendo distintas interconexiones, generando condiciones para que la gente que viva en pequeñas ciudades pueda construir su propia cultura, pero acceder a otras. Yo me despierto donde vivo y tengo 40 teatros el sábado para ir. De hecho, hoy voy a ver una obra. Y hay lugares donde te despertás y no hay ninguno. Pero hay construcciones culturales. Y hay valores por los cuales la pública felicidad no se puede basar en cosas que sean materiales, que por supuesto las precisas, pero también culturales, porque los cambios son culturales o no son. Y ahí también hay otra apuesta. Entonces, cuando decimos, tenemos cosas para cambiar, tenemos una cantidad enorme de cosas para cambiar, pero que nuestra propuesta es transformadora. Cuando escucho a un politólogo decir que la elección esta es rara porque gane quien gane, no van a cambiar mucho las cosas, yo digo, mejor que haga encuestas. Porque realmente que cuando ganó el Partido Nacional cambiaron mucho las cosas. Ya los salarios dejaron de aumentar en términos reales, ya las jubilaciones mínimas dejaron de aumentar en términos reales, ya los profesores no pudieron ejercer libremente su profesión, ya se transformó la educación sin consultar a maestras y profesores, ya se desarmó 1/3 de la ley de educación a través de la LUC, ya se limitaron libertades, ya se eligieron las autoridades del Instituto de Derechos Humanos por cuota política. No es lo mismo la derecha que la izquierda. Hace poquito, haciéndole un homenaje a Danilo Astori, unos compañeros hicieron un video muy emotivo en el acto del Frente Amplio de Maldonado, y cuando le preguntaban a Danilo Astori que no lo sacaban bien, cómo se definía ideológicamente, y él contesta con una sola frase: Frente Amplista. Y en realidad el Frente Amplismo es una cosa totalmente distinta a los sectores conservadores. ¿Podemos convivir democráticamente? Y claro, la práctica lo demostró. La práctica lo demostró, los números lo demuestran, la distribución, el gasto educativo, el gasto social, el gasto por alumno, la universalización de 4 y 5 años, que la gente pudiera ver cuando era vieja y pobre. A partir de eso se hicieron 100.000 operaciones de ojos. No es lo mismo los gobiernos conservadores con los gobiernos progresistas. Y ese análisis está mal construido. Yo no digo mal intencionado, digo está mal construido. Hay 2 modelos que se confrontan en la elección. No hay 10 modelos, hay 2 modelos. El conservador, el que ha llevado a la sociedad a esta situación de estancamiento y de falta de transparencia,
y el que efectivamente logró hacer crecer el país distribuyendo. Fernando, antes de terminar te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con casi que el día después, en el caso de que el Frente fuera electo, el día después casi a la asunción de un nuevo gobierno. ¿Fue parte de la autocrítica del Frente Amplio el papel que cumplió el Frente Amplio y el gobierno, o el papel que... en fin, ¿cómo fue la lógica de funcionamiento de la herramienta política, de la fuerza política, cuando le tocó a la izquierda gobernar? ¿Vos has pensado cuál debe ser el papel del Frente Amplio en el Frente como fuerza política, ¿no?, en el contexto de una nueva posibilidad de gobierno? Yo te diría que nosotros tenemos que ser el nexo entre el gobierno y la sociedad. Para defender al gobierno... ¿Estás de acuerdo que se achanchó durante mucho tiempo, no? Totalmente. Pero por un montón de problemas. Perdió cuadros también, o sea, también. Pero muchos tenemos que tomar una decisión, que es quedarnos en el Frente Amplio. Muchos. ¿Vos la tenés tomada? Totalmente. Y quedarse en el Frente Amplio implica que el FAT Escucha continúe funcionando estando en el gobierno, para escuchar las demandas sociales cuando sos gobierno, no cuando es más fácil que sos oposición y alguien te dice esto anda mal y le decís, obvio que anda mal. Y ese FAT Escucha parte gobierno va a ser fundamental para que haya una gestión de gobierno en territorio, donde a la gente le duele que no le pongan un cajero, o que no haya una atención más activa de UTE o de Antel, o que personas de edad que no tienen los conocimientos informáticos no lo atiendan presencialmente. Hay que mirar temas que son de la micropolítica, atender la macro, pero atender la micro. Y la micropolítica solo la puede transferir el partido político. Y si los ministros van al interior, tienen que reunirse con las bases del Frente Amplio y escuchar qué les están planteando. Y va a haber un papel distinto de nuestros legisladores, que tienen que estar en el poder legislativo, pero tienen que estar en territorio explicando, porque si de una cosa pecamos, es de no haber explicado todos los cambios que hicimos en el Uruguay. El intento más serio fue el libro de Vergara, pero hay una cuestión que es práctica, que es que en el lugar donde se inaugura el puente, tenemos que mostrar por qué se hizo. En el lugar donde se hizo una escuela pública, de contexto sociocultural crítico, tenemos que mostrar por qué se hizo. En el lugar donde se hizo una UTEC, y hoy hay egresados universitarios, entre ellos una sobrina nieta mía, ingeniera en logística, y hay que mostrar por qué se hizo, y cuánto sirvió, y cuáles fueron las razones de esa inversión. Y si esa pedagogía política no la hacemos con la gente, es posible que en un tiempo la gente diga, la alternancia vale la pena, y vuelva a votar a un partido de derecha que lo va a volver a congelar. Última, ¿lo charlaste también con los candidatos? Porque esto depende también de que después el que llega presidente o presidenta también de bola, ¿no? Sí. ¿Haya una comunicación? Yo creo que hemos tenido candidatos presentes por varios motivos, porque participaron del FAT Escucha, fueron parte del proceso del FAT Escucha, tienen todos ellos la información de lo que surgió del FAT Escucha, de los aprendizajes que significaron para el Frente Amplio, de las principales críticas que nos hicieron, de lo que piensan del actual gobierno y de lo que esperaban de este gobierno. Y esos son elementos de política fundamentales. Si es posible hacerlo, sí, yo digo que sí, que un gobierno de izquierda no puede divorciarse de la sociedad, ni del movimiento sindical, ni del movimiento social, ni de las ONG, ni de las organizaciones industriales y productivas, ni de las organizaciones comerciales. No se puede alejar de la sociedad. El partido tiene que jugar un papel fundamental. Y si no lo juega, entonces llega un momento que el gobierno se reseca en sí mismo. El gobierno y el partido pasan a ser lo mismo. Y un partido no tiene que jugar el mismo partido que juega el gobierno. No tiene que tener la misma tarea, tiene que tener una tarea muy distinta. Es alentador ser gobernante, y sí, pero no es alentador dirigir una fuerza política transformadora. ¿Acaso para aquellos que somos progresistas lo más importante no es cambiar una sociedad? Si es lo más importante, hay una cantidad que nos vamos a tener que quedar en el Frente Amplio, y tiene que ser a conciencia, y tiene que haber una interconexión permanente entre el Frente Amplio y el Parlamento, como lo hay ahora con los coordinadores de bancada, y tiene que haber con el Poder Ejecutivo, tiene que haber llegada al Poder Ejecutivo, no siempre para darnos la razón,
pero para siempre transmitirle qué es lo que está opinando la sociedad. Y como vos decís, los movimientos sindicales y sociales, aunque consigan conquistas, van a luchar porque esa es su vida, su existencia, es mejorar la calidad material, pero también la calidad de vida de una sociedad. Y no se termina en un ajuste salarial, se termina en una sociedad más justa, más distributiva. Entonces no pensemos que la lucha sindical va a parar. A un gobierno progresista le sirve que el movimiento sindical y social empuje cambios, porque los cambios siempre surgen del entramado social que vive en cada barrio, en cada comunidad, en cada club deportivo, en cada canchita de baby fútbol. Ahí está latiendo la vida de la izquierda. ¿Dónde latimos nosotros? Ahí donde está el pueblo organizándose para una olla popular, o para construir un sindicato, para construir el estudiantado, o para estar en una votación universitaria. Entonces, colocar oído ahí, yo te diría que es el alma de gobernar. Gobernar se gana con votos, pero luego un gobierno puede tener alma o no tenerlo. Y una elección se puede perder. Si perdés el alma, estás en un problema existencial. Y por momentos nosotros perdimos una partecita del alma. Nos desconectamos de una partecita grande de la sociedad y nos castigó con el voto. ¿Eso se ha recuperado? Desde mi punto de vista, sí. ¿Lo podemos consolidar? Desde mi punto de vista, sí. Pero tiene que haber una sola cuestión. Nunca nos podemos olvidar que el protagonismo principal no es ningún líder o ninguna líder. El protagonismo principal es popular. El protagonismo principal lo tiene el pueblo. Y al pueblo ese hay que escucharlo siempre. Cuando te gusta y cuando no te gusta. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. Te haría una para sí o no, porque si no me querés responder, pero bueno, en una penca, estamos en una penca. ¿Para vos el Frente gana en primera vuelta? Para mí gana la mayoría parlamentaria en primera vuelta. ¿Está? Eso. Gracias, Fernando, por ahí. A las órdenes. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ahora vamos a ir a un corte y ahora nos vamos a tomar un cafecito con nuestro querido amigo y maestro Víctor Hugo Popi Avelando. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Pongan like, háganse socios, hagan donaciones, suscríbanse. Bienvenido, mi querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va? Qué bien, ¿qué tal, Leandro? Y estoy bien, estoy bien. Popi, ¿qué te parece esto que hizo la exfiscal Gabriela Fossati? Yo creo que se veía venir, ¿no? Desde el momento que dijo que había preservado al presidente, o dijo que acordó con el presidente, de verdad, no entregar los chats. Los chats, las conversaciones, el celular. Pero además, desde que hizo el acuerdo ese de juicio abreviado, que fue como poner un capítulo final al tema astesiano, es que ahí demostró que no tenía la mayor intención de investigar más. Si la idea es tener el caso cerrado y así preservar al Partido Nacional y al gobierno, ¿no? Es lógico lo que pasó, de acuerdo a su trayectoria al hilo del tiempo, si no, se dice así, ¿no? Al hilo del tiempo. Es lógico, pero es impresentable. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Genera todavía más dudas sobre su actuación. Por supuesto. Además, esperó muy poco, ¿no? Pero mira si el fiscal del caso Mani Puliti, ¿te acordás el caso que... italiano, sí. A ese fiscal lo terminaron matando, ¿no? Ese fiscal fue asesinado por la mafia, justamente. Pero mira si el fiscal, en lugar de hacer Mani Puliti, terminó apartado, jubilado y trabajando para lo que investiga. Es muy raro. No te estoy diciendo en aquel caso investigaba a la mafia y al poder. O sea, cuando uno investiga al poder, investiga al poder, Popi. Eso tiene consecuencias en la vida, ¿no? Sí, pero acordate lo que le dijo a Carlitos Peláez, ¿no? No me voy a inmolar. Y no se inmoló, cruzó la calle, ¿no? Se sumó. Se sumó a sumar. Claro. Me quedé impresionado, no porque no lo supiera, pero es toda la operación de sacar el libro en el diario El País, el timing para después, una cosa, para mí es una vergüenza. Diga que Uruguay es un país donde la gente, más allá de todo, considera que las instituciones funcionan. Pero en cualquier lugar del mundo donde hay sospechas sobre las instituciones, y esto es un escándalo. Pero te deja un margen de sospecha, ¿no? Deja. Para el común de la gente, ¿no? Sí. Le da más razón, además, los hechos a el fiscal de corte, Juan Gómez, cuando la apartó de la causa. Pues está claro que esta exfiscal no podía llevar esa causa. Pero bueno, la llevó, ¿no? Ahora está en manos de otra fiscal y que está trabajando aparentemente de manera muy seria y muy silenciosa, ¿no? No hace declaraciones públicas prácticamente nunca. Bueno, no fue el único hecho de este tipo, se van armando ya las opciones electorales. También el pasado jueves se hizo el acto de lanzamiento de el Espacio Socialdemócrata Amplio. El ESA. 30 años del nuevo espacio, y el nuevo espacio pasa a estar como integrado, tener un nuevo nombre. Espacio Socialdemócrata Amplio, dirigido claramente por Rafael Michelini y también por Pablo Ferreri, ¿no? Sí. Y por Florencia Astori. Y me llamó la atención la presencia también, ¿sabes de quién? ¿De quién? De Óscar Goldaracena. ¿El abogado? El abogado. Pero tiene cierta lógica, aunque en mi opinión, en mi recuerdo, Goldaracena estaba más cerca de Democracia Avanzada en su momento. Fue suplente como senador. Sí, pero siempre muy preocupado por los temas de derechos humanos. Derechos humanos, claro, que es una de las... Y es una de las banderas que Rafael Michelini ha mantenido durante todos estos años, ¿no? Sí. No solo por su vínculo del hijo familiar, de Selmar, sino que lo ha mantenido siempre, ¿no? Puede ser que algo de eso explique esa, ¿no? Sí, porque además yo me recuerdo que López Goldaracena renunció a la banca en su momento. ¿Sí?
desconforme con el tratamiento de la ley de caducidad, algo así. Si no recuerdo mal, ¿no? Fue eso. Pero lo significativo es que se crea un espacio socialdemócrata cuando aparece, ya hay otro también, ¿no? Aunque no se define así. Se define serenista, progresista. Vos estás hablando del sector convocatoria, que es que impulsa, junto con un grupo de sectores, la candidatura de Mario Vergara. Pero esta propuesta política va con Cose. Va con Carolina Cose. Y las palabras de Rafael Michelini fueron: Carolina tiene la ejecutividad necesaria para el país como está. Sí, yo le hice una entrevista y dice eso. Que hay que ordenar mucha cosa, que quede un país desarmado y vendría muy bien la capacidad de gestión de Carolina, ¿no? Por otro lado, a Carolina Cose le da el respaldo de un sector socialdemócrata. Porque muchos decían, bueno, Carolina está como muy volcada a los sectores más a la izquierda, pero esto le da un sector más de centro-izquierda, ¿no? Claramente es un sector de izquierda, pero... Sí, pues además Michelini se define claramente como un socialdemócrata, no anda con vueltas, ¿no? Y ha sido hasta integrante de la dirección de la Internacional Socialista. Es vicepresidente de la Internacional Socialista. Y usaba la rosa. Y este agrupamiento tiene la rosa. ¿Una rosa o un clavel? No, una rosa. La rosa roja, tiene la rosa. Si se ven las fotos, el agrupamiento tiene la rosa como su distintivo, ¿no? Bueno, viste que la socialdemocracia como término ha tenido una evolución también. Se ha volcado en el mundo muy a la derecha, digamos, pero no comenzó así. El Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Quizá el más importante de la historia, era, ¿no? Rosa Luxemburgo. Y creo que armaron un espacio de estudio Rosa Luxemburgo dentro de este espacio. Ellos reivindican a Rosa Luxemburgo. Y eso es de izquierda, ¿no? Hay que ver... Sí, que además, te digo una cosa, hay que recordar que la mató la socialdemocracia, ¿no? Fue en la República de Weimar que la mató. El gobierno de Friedrich Ebert. No quiero hablar del tema pero es cierto que fue en el año 1919, ¿no? Por ahí, sí. Sí. Lenin pensaba que podía haber una revolución en Alemania, y hubo, porque... Bueno, no quiero hablar de eso, que es tremendo. Porque lo que habría sido si hubiese triunfado esa revolución que estuvo ahí, pero la mataron a Rosa. La mataron. Y a Karl Liebknecht, ¿no? Y a Liebknecht, sí. A los espartaquistas. Sí. A los líderes espartaquistas. Pero qué obra que dejó Rosa Luxemburgo. Sería bueno que la gente lo leyera. Mucha gente acá que nos mira seguramente recuerdan sus obras más importantes, ¿no? Bueno, ¿qué te parece este tema de la ley de financiamiento de partidos políticos? Que tiene ahora media sanción, ¿no? Sí. Y algo se avanzó, como estaba señalando Fernando Pereira. Se avanzó algo, pero igual la coalición o el Partido Nacional, creo que es el más impulsor de eso, muestran las uñas, ¿no? Quieren pagarle, se negaban en principio a la publicidad gratuita para los partidos. Y ahora quieren pagarles. Compensar a los canales, con mucha guita, ¿eh? Se votó eso y es una potestad del Ejecutivo. Con mucha plata. Ya lo han entregado como 18 millones de dólares. Dice que viste que los que miden el apagado de la televisión común muestran que año a año cada vez es menos gente la que mira televisión convencional. Pero los canales nuestros siguen ganando, ¿eh? Están prendidos ahí a la Si no, con una pequeña ayudita de mis amigos, fíjate el contrato de Antel, el fondo audiovisual. Son como 15 ya, 15 millones que le han dado. Sí, 18. Y además no le cobran el canon tampoco. Y después, ¿cómo querés que no hagan blindaje? Y que no tengan tarifas diferenciales. Que no tengan tarifas diferenciales. Si hacen tremendos negocios. Contame, Poppy, ¿qué te pareció la entrevista del domingo pasado? Nosotros estábamos haciendo Legítima, que por cierto tuvo muy buen rating ese domingo, sí. A pesar de que estaba anunciada. 20 y pico
puntos, ¿no? Sí, pero esa es la de Marcel. Nosotros tuvimos muy buen rating, mucha gente vio nuestro programa. Pero, que estuvimos con Ernesto Murro. Lo que pasa es que a la gente le importa mucho el tema. Pero supongo que después la viste, o por lo menos Sí. viste. ¿Qué te pareció eso? ¿Lo Astesiano? No, lo Astesiano no, lo de Marcet. La entrevista más. Marcet, perdón, Marcet. Se mezcla. Alguien dijo romantizar, y creo que es así. ¿Qué impresión te quedó? Que era un tipo agradable, ¿no? Buen padre de sus hijos. Buen padre de sus hijos. Que no se droga. Bueno, pero es una lógica de los narcos, ¿no? Además que no tiene, mi problema no es que se drogue, sino que trafica droga. Claro, por eso. Porque se drogue, yo qué sé. El tema es que cuando vos... es tremendo el tráfico de drogas. Y todo. ¿Cuántos chiquilines, jovencitos, que se meten ahí, capaz que incluso encandilados por esas riquezas majestuosas, ¿no? Y se meten de peones, de cosas, de estructuras Sí. narcas en los barrios, terminan asesinados, matando, chiquilines cuasi adolescentes. Bueno, pero lo que es pasa tremendo lo que hace. Más allá del consumo, te estoy hablando, todo eso es una... Lo que pasa es que destruye vidas eso. cuando se dice que el narco no ha desembarcado en Uruguay, en los barrios sí. Es tremendo, Bobby. ¿Cómo podés vos estar en ese negocio y no observar lo que está sucediendo entre los jóvenes, más humildes muchas veces, metidos en esa joda, Popi? Sí, porque además voy a decir un disparate, pero hay dos Y entre los jóvenes que tienen más posibilidades económicas, hay muchos que también consumen y también les pero no les son perjudica la vida. Pero no son los perros, como le dicen eso a los... Claro, no son los que están después los que los matan o matan, ¿no? Claro, sí. Pero también les destruye la vida. Quiero Lo que decir, pasa, esto no es... ¿sabés qué pasa en el diario de los sectores más vulnerables? Hay dos formas de ascenso social a esta altura. Una es el fútbol y otra el narco. Porque si vas a una cancha de baby fútbol vas a ver cómo los padres se desesperan de cómo juegan los hijos. Pero eso es normal. Pero después tenés el narco, la gente, los muchachos que no trabajan ni estudian. Pero yo quiero que mis hijos tengan de ídolo a Luisito Suárez, a Darwin Núñez, en el caso de, no a Marcet. Pero está bien, pero yo prefiero que tengas otros ídolos, no a un jugador de fútbol, ni eso es mío, ni a un narco, por supuesto. Pero el problema es que el narco se va metiendo donde el Estado no está, se mete. Además leía la vez pasada que incluso te ayudan a resolver problemas, si tenés problemas con el agua, con la luz, con lo que sea, y ahí quedas prendido. Donde el Estado no está, aparece el narco. Ahora, quedó como, yo qué sé, como ¿Y cómo te impresionó que toda la derecha uruguaya salió como a festejar la nota? Es raro eso, ¿no? Sí, Porque yo lo veía en Twitter y era increíble, más o menos. Hay, Casi le dan el Pulitzer a la periodista. sí, pero más Acá. hay contradicciones, ¿no? Por ejemplo, se viajó no en helicóptero. Viste que los paraguayos dicen... Bueno, más allá del trabajo de la periodista, a mí lo que me impresionó es cómo la derecha necesita el gobierno, el oficialismo, no hablemos en términos ideológicos, el oficialismo necesita agarrarse a algún cable para salir de este caso, aunque sea agarrarse del discurso de Marcet, que es como agarrarse un cable pelado. Sí, pero hay una cosa que dijo Orsi que le contestó muy mal Delgado. Es así. ¿Qué dice Marcet? El pasaporte me correspondía. No puse un peso. Quise decir que me puso un dólar en coima. Como diciendo que estaba todo normal. Lo que le ocurrió a él con el pasaporte es todo normal. Y ese es el discurso del gobierno. Y obviamente no dijo nada sobre dijo que él con lo de Pechi no tenía nada que ver, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Yo no sé si lo que estaba buscando es ¿qué quería? La pregunta es ¿qué quería con la entrevista Marcet, ¿no? ¿Qué quería? No sé. Pues no la sé de gusto eso. No, pero no sé. Popi, estamos en diciembre 3,
Sí. Se termina el año, se termina también en un par de semanas la temporada de Legítima Defensa segunda dosis. ¿Ya tenés pensado dónde vas a pasar fin de año? No. Todavía no. Ah, pero yo ya lo tengo clarísimo. No, tengo en Cuba. En La Habana, que voy a pasar, con 70 excursionistas. Y vas a... con Julieta Zidane también. ¿Con Julieta? Sí, Julieta va, y además como 70 ya espectadores café. Que muchos pueden estar mirando, ¿no? Tomará café caliente, ya. ¿Por? Ah, sí, acá. Sos malo también. Me va a denunciar por acoso laboral. Te va por mobbing se llama eso. Sí. Le vamos a mandar selfie. Ahora en fin de año vamos a estar ahí. En La Habana. Yo siempre, para mí, el 1 de enero en La Habana es un día de gloria. Pero además está en la concentración, ¿no? El 1 de enero es feriado, pero además de ser feriado en todo el mundo, general, en Cuba va a ser el 65 aniversario del triunfo de la revolución. Nada menos. Nada menos. Y ahí vamos a estar con los excursionistas, pero quiero decirle a los que nos están mirando, a los que nos acompañan, que en mayo nada más, el 25 de mayo, nos vamos con otra excursión. A norte de España. Las Europas. Y Portugal. Lugar de donde proceden, en mi caso, mis ancestros paternos. Casi todos, ¿no? Vienen de allá de Santa Comba, creo que se llama, allá en Galicia. ¿En Galicia? En La Coruña, no sé, en la zona Santa... Bueno, norte de España y Portugal incluye País Vasco, incluye Galicia. Antecedentes son gallegos y vascos. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a estar recorriendo esos lugares, muchos uruguayos. Y después Portugal, que yo nunca fui a Portugal, pero me han dicho que es impresionante Portugal, uno de los lugares más lindos de Europa. Bueno, eso lo vamos a hacer a partir del 25 de mayo hasta creo que no me acuerdo, nunca me reviso antes de... Pero son como 17 o 18 días en Europa y en el 092-982-986 podés obtener toda la información para esa excursión. Estás en primavera ya, ¿no? Lindo tiempo. Ah, sí, va a ser lindo tiempo. Habíamos planificado todo para que las elecciones internas no afectar al... Pero viste que están por mover las elecciones internas. Yo creo que por una Copa América no podemos ver las elecciones internas. Acá, pero me moví las elecciones internas y ¿cómo uno no puede planificar? Que la pueden adelantar. Es como el precio del combustible. Mirá si van a poder adelantar una elección interna no les creo nada. Además, pero ellos dicen que, escuché ayer en un programa deportivo, que se puede adelantar o postergar por la Copa América. Lo cual me parece una frivolidad muy grande. No me toque las elecciones. Déjamelas quietas. Es una frivolidad muy grande. Una cosa cuando fue la pandemia que hubo que mover la elección municipal, pero no me toque las elecciones. No. Bueno, 092-982-986, ahí averiguás toda la información con la excursión que vamos a hacer al norte de España y Portugal en mayo, junio. Menos mal que no van en verano, porque viste la temperatura. No, es hermosa la temperatura. La temperatura fines de mayo, junio en Europa es ideal. Y la vamos a pasar muy bien. Dentro de poco vamos a hacer una reunión, creo, para compartir información con la gente que está interesada y con la gente que se quiera sumar. Pero lo dejo ahí eso. Además, como siempre les digo, háganse socios de la comunidad de Caras y Caretos. Los que no se han hecho socios, o los que fueron socios y dejaron de serlo, háganlo. Porque van a estar haciendo un aporte muy importante para que en la próxima temporada, que no falta mucho porque ya estamos a 2 semanas de cerrar esta temporada, podamos hacer un tercer programa semanal, porque va a ser que tengamos que trabajar todavía más, pero bueno, año electoral, año donde van a producirse muchas noticias y donde vamos a tener que estar... más recursos también, ¿no? Y bueno, pero nosotros dependemos de la gente, y la gente por eso te digo, del aporte de la gente. La gente va a estar, la gente está. Acá Legítima Defensa demostró desde el 15 de mayo de 2020 que la gente estaba. Por eso nos transformaron de inmediato en el programa periodístico de streaming más visto de la historia de nuestro país y que ha competido y compite con programas incluso convencionales. Y el otro día cuando vi además las mediciones de rating de Canal 5, hay programas que tienen 0 televidentes. 0 televidentes, hay que hacer fuerza para no tener televidentes, ¿eh?
Cero. Quiero decir, ni tu mamá. Mi mamá está ahí, estoy seguro que me está mirando. Pero estoy seguro que está mirando porque le gusta el programa. Porque mi madre, si no le gusta el programa, no te ve ni aunque sea su hijo, ¿no? Te apoya, pero dice, bueno. Pero ella está porque le gusta el programa, le gusta ver a Poppy, además, charlando en el café con Poppy. Pero cero televidente, no sé cómo hicieron. Qué mala gestión la de Sotelo, ¿eh? ¿Se ha dedicado a tuitear taradeces? Sí, me hace acordar ahora el sello de hoy, que pasaba Canal 5. Era muy bueno el sello de hoy. A vos porque no te gusta la filatelia, pero en el sello de hoy la gente aprendía. ¿Eh? Ese era lo distintivo de Canal 5. Todo el mundo recuerda ese programa, además, por cierto. Sí, era un micro. Estos programas que estamos hablando no van a ser recordados. Yo ni sé los programas que tiene. De todas maneras, ni siquiera te digo que sea por problemas del programa, sino por problemas de toda la gestión de Canal 5. Porque capaz que el programa es bueno, pero nadie se entera, no tiene la difusión. Porque yo no me meto con los trabajadores ni con los técnicos que de repente son muy buenos en lo que hacen. No lo sé. En la radio también tienen programas buenos. El problema es que Sotelo. ¿Cómo se te puede ocurrir poner a Sotelo de director de Canal 5? Mi Dios. ¿No lo vieron en Central Español? Creo que, no sé si desapareció después de Central Español. Bueno, no me quiero poner enojar a los palermitanos, pero sí. Es como... Es tremendo. La cancha sigue existiendo. Y ahora se enojó con la elección universitaria. Ah, no sé. Sí. Y no, con la laicidad y... Habla de cualquier cosa. Nunca lo había atendido tanto a Sotelo, porque siempre me pareció una figura muy menor. Pero además de ser menor, ha logrado algo que me parece que debe ser reconocido. Que haya programas con cero televidentes. En un canal convencional. Eso es un mérito que se va a llevar. En su legado. Porque no cualquiera logra eso. Un legado, sí. No cualquiera logra eso, Bob. Muy bien. Bueno, llegamos al final, Poppy. Quiero decirte una cosa nada Decime. más. El viernes demostró que el cambio climático es un problema, ¿viste? Con la lluvia en Montevideo. Inundó una cantidad de zonas. Y es que fue una lluvia muy intensa. 100 milímetros en un rato. En un rato. Es mucha lluvia. Se aprovecha para hacer la politiquería, se inunda. Bien, pero en todos lados, no solo en Montevideo se inunda. Lo que pasa es que la prensa está ahí, Montevideo más la capital. Yo veía las imágenes de... Recordando a Marcela, Catarata de Iguazú y la Triple Frontera. Era terrible eso. Igual de todas maneras va a haber que iniciar, o va a haber que hacer más obras, porque Carrera José dijo que iba a empezar obras nuevas. Y va a tener que hacer. Muchas gracias, Poppy. Y muchas gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.